Susan Pick, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos aquí. Gracias a ti. Y bueno, el tema no puede ser, no sé si más oportuno o más escalofriante. La pobreza. La pobreza, me gustaría hacer así como un poquito el marco mundial según los datos que yo tengo y que pues evidentemente tú los manejas mejor, así que cualquier aclaración será bienvenida. Según esto, 4.000 millones de personas se encuentran en estado de pobreza. 448 millones de niños en el mundo sufren de desnutrición. 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Todos los días mueren 30.000 niños por causas evitables. 50 millones de personas sufren enfermedades relacionadas a la pobreza. ¿Qué tanto podemos aplicar de estos índices, de estos datos a México? En México hay un problema enorme de pobreza, muy parecido al que tú estás mencionando. Pobreza en salud, pobreza, porque son muchas pobrezas, se debería de hablar de pobreza en plural. Hay pobrezas en salud, hay pobrezas en alimentación, en educación, en capacidad de ahorro, en productividad, en desarrollo social, en desarrollo político. Entonces son muchísimas las pobrezas que aquejan a nuestro país y lo que hemos encontrado es que tienen una base común de una cultura que no promueve el accesar oportunidades ni el crear nuevas oportunidades, que no promueve la confianza en ti mismo para poderlas accesar, ni las habilidades. Si tú ves la educación que nos dan en la escuela y en la casa es cállate, siéntate, obedece, memoriza, no es tú puedes y yo te apoyo para que des el primer paso y implica tomar riesgos y cometer errores es parte del proceso. Todo lo contrario, es qué vergüenza, ya la regaste, ahora qué va a pensar tu abuelita, tu tía, porque estamos muy enfocados a estos valores externos, extrínsecos a la persona, en lugar del desarrollo propio de cada ser humano. Y yo quisiera aquí citar algo que se me hizo interesante. Los esfuerzos de desarrollo han fracasado porque están enfocados a los síntomas y no a las causas que están abajo. Y estos ejemplos que estaba yo dando hace un momento son estas causas de no enfocar el desarrollo a que las personas puedan expandir sus oportunidades, expandir lo que Amartya Sen, que ganó el Premio Nobel de Economía en 98, llama expandir las libertades humanas. Todo lo contrario, está enfocado a restringir, a que unos pocos tengan el control de una mayoría y un control bastante enfermizo. Según esto, hay un 20% de la población mundial controla el 80% de la... Y hay países donde es aún más pequeña esa cifra. Ahora dime una cosa, hablando de este libro de la pobreza de una gran y reconocida investigadora llamada Susan Pick, tú mencionas ahí, citas a algo que dice que un poco como la posibilidad de salir de la pobreza es darle el terreno adecuado, las semillas adecuadas para que puedan crecer y desarrollarse. ¿Qué tanto se está haciendo en este momento en México? Y si nos pudieras, por favor, decir cómo, en números así muy fríos, cómo está la pobreza en México. No se está haciendo casi nada. Seguimos con un sistema educativo de memorizar, no de analizar, de nunca enfocado a resolver problemas. Las personas, si tú ves a la escuela, no hay un enfoque de resolver problemas, sino de memorizar y de copiar. Todavía tenemos un sistema en el cual se enfoca a la obediencia y no a tomar decisiones. Y tomar decisiones implica aprender a balancear, a analizar las opciones que existen y a balancear entre estas y poder tomar decisiones de manera informada, responsable y autónoma. Esto no se promueve, ¿no? Y tener el derecho a equivocarte y entender que de los errores se aprende. Todo esto, solución de problemas, empatía, autoconocimiento, comunicación asertiva, toma de decisiones, son habilidades
que no se fomentan en este país. Entonces es muy difícil que si tú no tienes, si no te sientes en el derecho de decidir, de comunicar lo que decidiste, de compartir con otros, de exigir tus derechos, es muy difícil que realmente vayas a poder crear nuevas oportunidades para ti, para tu familia, o que vayas a accesar nuevas oportunidades o oportunidades existentes. ¿Qué sucede? Entonces estamos llenos de escuelas con maestros que realmente no tienen el nivel, con niños que están durmiéndose y están aburridos, que no participan porque el maestro no fomenta la participación, sino todo lo contrario, calladito te ves más bonito. Tenemos clínicas que están subutilizadas, tenemos refinerías que cierran a la mitad del proceso de desarrollo porque alguien por ahí tomó la decisión pero no estaban estructuradas como se necesitaba. Tenemos calles como Mazarik que una y otra vez se vuelve a rehacer el proceso porque hay otro tipo de intereses y no hay una ciudadanía que sea capaz de tomar, que participe, que levante el brazo y diga no estoy de acuerdo, se tiene que hacer de una manera mucho más derecha, mucho más clara. El problema de la corrupción es otro problema enorme que afecta el desarrollo de un país y que incrementa la pobreza. Entonces, si vemos el problema de corrupción, de una educación que no está enfocada en formar a personas, sino simplemente en educar gente que memoriza y que repite, si vemos que hay una educación y una cultura que no fomenta la productividad y la iniciativa, entendemos gran parte de la problemática que existe en nuestro país y que lleva a diferentes índices de pobreza. Déjame citar algo que se me hizo muy interesante. Una joven en Oaxaca que habla acerca de por qué ella se siente pobre, ella es pobre. Esta joven se llama Sofía, dice, la clínica me queda muy cerca. Esta clínica yo podría ir a ella, pero no me gusta ir, porque es para personas que saben hacer preguntas. A mí nadie me enseñó a preguntar. Es para personas que no les da vergüenza hablar con el médico. A mí me da mucha pena hablar con el médico. Además, si me enfermo, de todas maneras es cosa del destino y no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, mejor que el destino decida y así a mí no me da pena tener que decidir. Entonces, aquí estamos viendo cómo una educación en pena, en miedo, en culpa, en prejuicios, en resentimientos, bueno, te podría dar muchas otras citas, ¿no? Para ejemplificar estas otras, están haciendo de nuestra población una población que se siente aplastada, que se siente que no tiene derechos, que son otros los que deciden o de otros depende que ellos puedan salir de la pobreza o que ellos se mantengan dentro de esa situación. Perdón, sí. Dime una cosa, porque a mí me gusta dimensionar, porque si no, entonces no puedo. Tú has trabajado mucho este tema. Por favor, háblame de números. A grosso modo, los que tú tengas. Se hablaba de 50% de abajo de la línea de la pobreza, de la población mexicana, 50% abajo de la línea de pobreza y otro 20% en... Es difícil hablar de cifras en un país como el nuestro, en el cual las cifras no necesariamente reflejan la realidad. Yo creo que habría que consultar diferentes fuentes y meternos a las diferentes fuentes y entonces ver qué dice el INEGI, qué dice el Coneval, qué dice la Secretaría de Hacienda, qué dice el Banco Mundial de Desarrollo, qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo, y de ahí sacar, si quieres con mucho gusto checamos las cifras, ¿no? Okay. Pero no son cifras confiables. Ahora dime una cosa, ¿hay una mancuerna, pobreza, baja autoestima en las personas? Muy alta correlación. ¿Por qué? Porque si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú no tienes además confianza en los demás y los demás confianza en ti, va a ser muy difícil que tú participes para poder ser un ciudadano responsable, para ser un ciudadano que ahorra, que es productivo. Va a ser muy difícil porque te están amarrando las manos, te están diciendo desde el principio, tú no puedes.
Y si creces con la idea de que tú no puedes, o de que tu hermano lo hace mejor, o que tu tía corre más rápido, o que el vecino es mejor que tú en matemáticas, ¿qué haces? Pues bajas la cabeza, ¿no? Y lo vemos todos los días, lo vemos si tú vas a un pueblo, ves cómo las personas no te ven a los ojos, sino que están agachadas. Sí, sí, sí. Y les preguntas, ¿quién es usted? Y la respuesta, como diría Poniatowska, es nadie, ¿no? Claro. Así nos están educando, ¿no? Y es una forma de no romper el ciclo de la pobreza. Dime una cosa, cuando vemos que ya hay escuelas donde se les están llevando tablets y ¿cómo va a influir o cómo está influyendo esto? Es decir, ¿puede ser una pequeña luz en el camino, en la esperanza? Yo creo que, o sea, si realmente se les está enseñando a usar las tablets, tanto a los maestros como a los niños, y se les está fomentando el uso y fomentando el uso con fines de investigación, puede abrir muchísimas puertas. Ahora, es otra vez solo parte de la historia, y es parte de una historia que es lo que se nota, ¿no? Sales en la foto entregando la tablet. Pero esta parte formativa, esta parte que tú me decías hace un momento, de facilitarle a las personas las herramientas para que tengan los conocimientos, sepan tomar decisiones, sepan resolver problemas, se valgan por sí mismos, confíen en sí mismos y en los demás, trabajen en equipo. Son algunas de las habilidades que son fundamentales. Junto con el tercer factor, uno sería conocimientos, otro sería habilidades para la vida, y el tercero sería reducción de barreras psicosociales, como son pena, miedo, culpa, resentimientos y prejuicios. En la medida que nuestros programas realmente integren estos tres factores, esos niños van a empezar a levantar la mano en lugar de simplemente estirar la mano. ¿Qué quiere decir eso? Van a participar, van a ser activos, no solo los niños, los adultos, los adolescentes, van a opinar, van a participar, se van a responsabilizar, que es muy diferente estirar la mano y esperar que regales algo, como muchos de nuestros programas, o que alguien más tome el control de tu vida en tus manos. Entonces, por eso nuestros programas se llaman Yo Quiero, Yo Puedo, con la idea de que tú puedes desarrollar plenamente tu potencial y en esa medida vas a impactar en el contexto. Y entonces empieza a ser un círculo virtuoso en lugar de vicioso, en el cual el contexto te apoya y tú apoyas al contexto. Así como está ahorita, el contexto no te apoya, tú desconfías del contexto y tú no apoyas al contexto. Está al revés el asunto. Dime una cosa, ¿cómo tus programas, los programas que llevan a cabo aquí, a cuántas personas han llegado y qué cambios han visto? El año pasado cumplimos 20 millones de personas, 20 millones de beneficiarios en 14 países, la mayoría de ellos en México. Y sí, estamos muy orgullosos, estamos encantados de que se esté dando. El año que entra cumplimos 30 años de Yo Quiero, Yo Puedo. Nuestro nombre original era INIFAP y lo seguimos usando, es el nombre legal. Pero todos los programas se llaman Yo Quiero, Yo Puedo porque precisamente lo que logramos es que las personas cambien conductas de manera tal que mejoren la calidad de su vida en 4 áreas: en educación, en ciudadanía, en salud y en productividad, y que lo hagan de manera tal que se vuelven agentes de cambio de sus propias vidas, de sus familias y sus comunidades, y no meros objetos de cambio del destino, como decía esta cita que leí hace un momento, no meros sujetos de cambio porque algún político, o porque algún adulto, o porque el hombre, o porque un viejito, son algunos de los mitos que hay, o porque Dios decidió. Entonces, y esto, algunos de los resultados que hemos tenido en educación, hemos logrado reducir en 28% la deserción escolar en tan solo un año. Hemos logrado aumentar el uso de papanicolauos en el caso de salud en más de 60% en tan solo 6 meses, papanicolau para que haya una detección temprana de cáncer cervical. Tenemos la tasa más alta del mundo de cáncer cervical. Hemos logrado aumentar en más de 30% en tan solo 18 horas la comunicación padres e hijos, de manera tal que puedan hablar de temas difíciles como sería adicciones o prevención de embarazos en adolescentes. Entre los logros también está más de 300 bancos comunitarios
que de mujeres muy humildes, en su mayoría son mujeres que empiezan a ahorrar, nunca habían ahorrado, y que empiezan sus microempresas y más de una tercera parte contrata a por lo menos 2 otras personas. 98% de ellas regresan el dinero y lo regresan a tiempo. Entonces son algunos, te podría dar muchísimos más. En el tema de bullying hemos logrado reducir en más de 60% el bullying en las escuelas en las que hemos participado, en programas de entre 18 y 24 horas. Y además todos estos programas son sostenibles porque formamos al docente o al promotor comunitario, al padre de familia, y él lo replica con los otros, con los jóvenes o con los hijos o con otros promotores, y los vamos acompañando en este proceso al principio hasta que ya realmente hacen suyo el cambio. Ya que lo hacen suyo, ya se sigue replicando, lo siguen replicando de manera automática, y no solo cambian las conductas y se hacen agentes de cambio, sino que cambian las normas sociales. Entonces pasan de decir, no, pues yo no puedo ahorrar, qué decir mi esposo, qué horror, a decir, no, claro que sí puedo, y eso ya se lo enseñan a su vecina, a su hijo, a su compadre, a su sobrino. Se multiplica el ejemplo. Hay un ejemplo que me acuerdo ahorita que me llamó mucho la atención. Estábamos en un pueblo en la Mixteca oaxaqueña y habíamos llevado a un grupo de personas interesados en conocer los programas, y uno de ellos le preguntó a la señora, oiga señora, ¿y usted ellas hacían petates, ¿usted en cuánto compra el material para los petates? En 25 pesos, güerito. ¿Y en cuánto vende el petate? En 25 pesos, güerito. No, señora, pero así no le sirve eso para nada, qué barbaridad, le dijo el güerito. Dijo, no, güerito, usted no entiende. Por primera vez yo tengo una voz. Por primera vez yo salgo de mi casa y le digo a mi esposo, voy a mi banco comunitario. Por primera vez él me escucha, él me respeta. Por primera vez yo decido qué hago con mis 25 pesos y puedo decidir si compro medicinas o los ahorro o le compro un dulce a mis nietos. Usted no entiende que eso es lo que realmente hizo que yo ya no sea pobre. Entonces ahí puedes ver cómo la pobreza no es solo tener o no 25 pesos o 50 o 1,000 millones, sino tener esa posibilidad de decidir y poder ser productivo y poder tener iniciativa. Mira, por lo que me dices, yo diría que en este caso dejar de ser pobre pues empieza teniendo la conciencia de ser, ¿no? Sí. Eres una persona, entonces tienes derechos, tienes posibilidades, tienes. Exactamente. Mientras no la tengas, pues no vas a salir del hoyo. Robert Hartman, un axiólogo muy famoso, un alemán que vivió en México muchos años, decía que hay 3 tipos de valores: intrínsecos, que son a partir de la persona; extrínsecos, que son los materiales; y los sistémicos, que son los que tienen que ver con el sistema. Y el argumento de él era que mientras para nosotros los mexicanos lo más importante sean los sistémicos, quedar bien con el sistema, no sistémico en el sentido de los alemanes o los holandeses, que es que el sistema te protege y confías en él, sino en términos de quedo bien con el sistema, quiero el aplauso, así como si fuera el perrito de circo. ¿Y a qué lleva esto? Lleva a que yo no soy responsable, todo está, el control de mi vida está allá afuera. En la medida en la que lo internalizo, en la que los valores se vuelven intrínsecos, se da un proceso de empoderamiento intrínseco a partir de mí como persona, y entonces me responsabilizo y se hace sustentable ese cambio. ¿Cómo avisoras tú el México de aquí a 10 años? ¿Cuáles son las posibilidades? Y concretamente acerca de la pobreza, ¿estaremos mejor? En la medida que haya la voluntad política de realmente hacer un cambio, de realmente hacer una revolución educativa, hacer una revolución en términos de transparencia dentro del gobierno y hacer una revolución en términos de reducir la inequidad tan grande que existe en nuestro país, hay altas probabilidades de un cambio. Tenemos el fundamento, tenemos la base, tenemos la voluntad, las personas quieren este cambio. Ahora mi pregunta sería, ¿existe la responsabilidad política, el interés político para que se dé este cambio? No lo sé. No basta hacer reformas en papel, no basta hacer reformas y anunciarlas, no basta hacer reformas en el Senado, se necesita instrumentar realmente el cambio. Hay una cita más que me gustaría leerte. Por favor.
Prahalad, que es una de las personas más famosas en el área de reducción de pobreza, dice que somos prisioneros de nuestra socialización y de la lógica que de esta se deriva. ¿Esto cómo se traduce? Que en la medida que socialicemos, que eduquemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, niños desde la cuna, de una manera en la cual sean ciudadanos responsables, se va a dar un cambio enorme a nivel económico que a su vez va a repercutir en cuestiones como derechos humanos, en cuestiones como política, en cuestiones como educación, salud, ciudadanía y productividad para nuestro país. Pero yo sí creo que va a tener que partir del apoyo de la iniciativa privada, que crea en programas, que realmente crea en programas que están promoviendo la iniciativa, el desarrollo del potencial de cada persona, programas que hayan sido evaluados, que hayan sido probados. En la medida en la que se haga esta mancuerna, esta asociación entre la iniciativa privada y el tercer sector, como nos conocen a las ONGs, se va a poder expandir muchos de estos programas serios. No digo que las 50,000 ONGs, tal vez hay 10 o 20 o 100 con las que habría que estar trabajando, y que estén trabajando de la mano con gobierno para que el gobierno vea estos programas y entonces los aplique a nivel estatal o nacional. Pero va a tener que ser una unión de los tres grupos, empezando por iniciativa privada, de la mano con las ONGs. La sociedad civil, nosotros no podemos seguirnos quejando del gobierno si no aportamos lo que nosotros realmente podemos hacer. Propuestas con resultados, no se vale solo propuestas de hay que hacer, por ahí ando soñando, oye, tú haz, yo aquí me sigo acostando en Acapulco, estoy en mi palapita muy feliz, no se vale. Tenemos que empezar a trabajar todos de la mano. Susana, como siempre, un placer platicar Muchísimas contigo. gracias. Y te agradezco enormemente tu tiempo. Gracias.